Bueno, antes que nada, gracias y voy a hablar primero unos 20-25 minutos sobre mi experiencia en el desierto, investigando como arquitecto, eso en teoría. Después voy a contar lo que hacemos un grupo de amigos marroquíes y yo, que soy español, en diversos puntos del desierto relativos a la creación contemporánea. Hablaremos de danza, pero también hablaremos de otras artes escénicas, ¿no? Lo que sí os voy a pedir también es un poco de confianza. Confianza porque al principio vaya a decir que no está contando, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la creación contemporánea. Pero al final intentaréis que os deis cuenta que realmente elementos que aparentemente no tienen nada que ver con la creatividad están muy relacionados, sobre todo en sitios donde la historia, donde los modos de vida son tan diferentes a los que estamos acostumbrados, en lo que, independientemente de que sea en el desierto, también ocurre aquí, eso es lo que nos hace diferentes al resto de los demás, ¿no? Y en el desierto, quizás al final penséis que sea más evidente, pero a mí me ha llevado muchos años entenderlo y sigo sin entenderlo. O sea que... Pero bueno, así que yo creo que todos tenemos una imagen idealizada del desierto. Y yo soy de Ceuta, es decir, yo soy africano, y yo conocía muy bien el norte de África y tengo muchos amigos artistas y músicos. Pero la verdad es que el desierto, el plan de ir en plan turista con 4x4 en 20 no me apetecía muchísimo. Y sin embargo era un tema que me interesaba primero como arquitecto, por lo que es la construcción en tierra, que también la tenemos en España, pero sobre todo por esa, como decía, imagen idealizada del desierto donde todos nos esperamos un paisaje de... A ver, ¿cómo puedo funcionar esto? Un paisaje de dunas. Yo he sido profesor en la Universidad de Marruecos, tanto en arquitectura y ahora en Bellas Artes, pero he llevado también alumnos de arquitectura de aquí de Madrid un par de ocasiones, amigos artistas, no artistas de muchos sitios, y todos vienen con esa idea, yo quiero ver las dunas, ¿no? Y sin embargo solamente hay 2 regiones realmente donde hay dunas en Marruecos. En un momento determinado un par de amigos míos, Mohamed Arsdal y Younes Rahmon, sobre todo Mohamed Arsdal, que es del desierto y que es artista contemporáneo marroquí, me dijo que por qué no íbamos al desierto, que él me quería enseñar el oasis donde él había estudiado, ¿no? Estos 2 artistas seguramente estén en octubre de 2020 aquí en Madrid exponiendo en el Reina Sofía, para que os hagáis una idea de que no se trata de artistas poco conocidos, pocos interesantes, y que precisamente ellos, su trabajo se basa sobre temas muy profundos de la cultura islámica, de la cultura árabe o incluso bereber. Entonces, en 2010 me llevaron al desierto y yo, ¿vale? En el oasis donde él había estudiado, donde se había criado, había casas pequeñitas con patios hechas en tierra y había un oasis, un palmeral de 10 kilómetros de largo, con parcelas donde la gente cultivaba o donde tenía las casas, pero yo le preguntaba, oye, ¿dónde están las dunas? Yo quiero ver dunas, esto no es desierto, ¿no? Me dice, y entonces fue cuando me explicó que realmente dunas no había. Y que si ese oasis me había impresionado, que realmente me impresionó, me recomendó que me fuera a una zona del centro del sur de Marruecos, el Zagora, donde allí hay un palmeral, en realidad son 6 contiguos que tienen 200 kilómetros de largo. 200 kilómetros de largo. Y en el que hay una serie de, ya no de casas, sino de ciudades hechas enteras de tierras en el interior, ¿no? Eso me pareció a mí apasionante, tan apasionante que tuve la oportunidad de conocer a un arqueólogo que trabaja para el Ministerio de Cultura marroquí, que había estado trabajando sobre todas esas poblaciones, ¿no? Y me pasó un listado y había hasta 300, digámoslo, lugares donde vivía la gente que había representados en todos esos puntos a lo largo de 200 kilómetros. Eso es un plano en Google Maps. El que esté interesado yo le puedo pasar el enlace, porque una vez que pincha obtiene una serie de información, de fotos y de vídeos. Los 300 lugares los he visitado yo. Algunos me preguntaban, pues me pegué 6 meses y yo no trabajaba para la universidad, lo hice por mi cuenta. Y muchos me preguntaban que cuál era el interés de visitar todos esos sitios. Entre la información que me pasó el arqueólogo me indicaba el nombre, me indicaba la tribu que vivía en el interior, me indicaba si había algún elemento importante y me indicaba la danza que hacía esa tribu. Bien,
Luego hablaremos de ese aspecto de las danzas, pero yo que me interesaba solamente por la arquitectura en tierra, una vez que visitaba estos 300 lugares me di cuenta de que no entendía absolutamente nada como arquitecto y que aquello eran lugares aparentemente muy distantes a la cultura nuestra. Los que seáis del sur, pues los que vengáis de Sevilla o Málaga o Granada, o hayáis estado por allí, el patrimonio islámico es mucho más importante. Estos lugares, había tres tipos de lugares. En árabe se dice qasar, qasaba, zawiya. Qasar es una palabra que en español ha derivado en alcázar, y qasaba en alcazaba. Zawiya es una cofradía, ¿no? Y cada sitio era completamente diferente. Y ya no solamente me preocupaba la relación con el palmeral, sino también cómo estaban organizadas las casas, las calles interiores cubiertas para protegerse del calor, del sol, del viento, de la arena, con espacios que yo decía, yo tengo más de un amigo músico, bailarín y artista visual que en estos sitios haría cosas fantásticas, ¿no? Muchos de ellos están abandonados, pero muchos otros siguen todavía en uso y sigue la gente viviendo. Pero aparte de la arquitectura, yo me paseaba por el palmeral y yo no entendía esos canales que veis ahí, hasta que me explicaron, digo, no, es que aquí lo más importante es que el agua llegue a las parcelas. Y los espacios públicos, las calles van siguiendo el agua. Una cosa que en la Alhambra todavía se puede ver, ¿no? Y eso determina la organización de cada uno de esos pueblecitos pequeños. Pero ¿y el agua dónde venía? Porque hay veces que viene de un pozo, y si no hay un río cerca y solamente hay un pozo, generalmente ese pozo es para la mezquita. Y ese es el espacio de oraciones. Además ese espacio, no se sabe de qué época es, pero posiblemente sea del siglo XVI, un espacio alucinante. Pero también es posible que en algunos sitios del desierto venga de un manantial natural, como es este caso, que además es de agua caliente. Ahí me bañaba yo. O puede que sea del río. El río más largo de Marruecos es el río Draa, tiene 1000 kilómetros, y es este. Lo que pasa es que también mis amigos me explican, aunque ahora desde hace unos años, bueno, hace ya 40 años hay un embalse en la cabecera en Ouarzazate, pero antigua, y en algunos ríos, la vida de la gente cambia en función de que haya agua o no haya agua. Y eso puede ocurrir que haya agua una vez al año, o te puedes pasar 5 años sin tener nada de agua. ¿Y qué se hace con ese agua una vez que llega con esos canales a las parcelas? Hay diferentes tipos de riego y tú le vas preguntando a la gente, al igual que le preguntas, porque necesitas saber de qué viven allí. Y en ese caso viven de la agricultura. El palmeral normalmente siempre pensamos que son palmeras solamente. Los oasis pueden ser de palmeras o pueden ser de otro tipo de árboles y normalmente están organizados en torno a 3 elementos: las palmeras, los árboles frutales, ahí veis unos cuantos olivos, y después los cereales. Elementos con los cuales ellos se pueden autoabastecer, las personas y también los animales, porque una cosa fundamental también es la ganadería: cabras, ovejas y camellos. Camello, que es lo más apreciado, de donde obtienen la leche de camella, que es bastante fuerte, la lana para hacerse vestidos o para hacerse la jaima, las tiendas tradicionales, o la carne. Hay zonas en Guelmim donde se come el camello. Y ese en concreto es cerca de Guelmim, donde decían que durante muchos siglos estuvo uno de los 2 principales mercados de camellos de todo África, ¿no? A mí me contaban esa información y yo la verdad es que no me la creía. La mitad de las cosas no me la creía porque me tomaban por un turista. También es muy importante la cerámica. Dentro de la artesanía que uno puede encontrar por allí, como son los tapices. Y uno empieza a ver una serie de símbolos que además yo como arquitecto también los identificaba en la arquitectura. Entonces empezaba a preguntarle a mi amigo, ¿y esto de dónde viene? Y me dijeron, esto viene de los tatuajes de las mujeres bereberes. Que cada vez menos mujeres lo llevan. Si uno va a las montañas, las tribus bereberes, sí que encuentra todavía, sobre todo mujeres mayores, que llevan la cara tatuada, pero el cuerpo entero también. Y están muy relacionados con creencias paganas. Para mí eso fue fundamental porque me dije, oye, aquí el tema de las tribus es más importante de lo que yo me creía.
O sea, tiene una implicación en la artesanía, en la vida cotidiana muchísimo más importante. Y es una de las razones por las que todas estas cosas de las que estoy hablando, que aparentemente no tienen nada que ver entre ellas, están todas relacionadas. Y si uno llega como arquitecto, como hidrólogo, como antropólogo, como se dedique solamente a uno de los temas, no va a entender absolutamente nada. Y de hecho, yo volví a repasar todo lo que la información que me habían dado de esos 300 sitios y había tribus bereberes, tribus árabes, tribus drawa y tribus saharauis. El tema de las tribus es complicadísimo porque hay una confederación que después de ahí salen unas tribus, de ahí salen unas fracciones, unos linajes y unas familias. Y en el norte de Marruecos, si le preguntáis a alguien, ¿tú que eres árabe o bereber? No saben, no tienen ni idea. Si le preguntáis a alguien del sur, no, yo soy shorfa, yo soy drawa, yo soy saharaui. Es algo fantástico. Pero es que además le pregunté a mi amigo, oye, a mí me gusta como información, a mí me gusta mucho la danza, pero ¿cuál es el interés arqueológico o antropológico de indicar el tipo de danza y asociarlo a cada tribu? Y me decía que, como no hay mucha documentación escrita a lo largo de los siglos, él ha utilizado a los cronistas de las principales dinastías cuando han descrito el tipo de danza que hacían en un sitio para poder hacer un seguimiento a lo largo de la historia de esa tribu, teniendo en cuenta que la mayoría de las tribus son tribus nómadas, menos los drawas, que son tribus sedentarias, que después con el paso de los siglos se han ido sedentarizando o que se siguen moviendo, ¿no? Con lo cual, a mí eso, cuando me visitaba los 300 sitios, lo utilizaba como táctica el hecho de llegar a un sitio donde no suele haber turistas, en otros sí que lo hay turistas, entonces te ven como turista y yo, para ponerlos en sus sitios, entre comillas, les preguntaba, oye, ¿aquí qué hacéis? ¿Las hermas, la guedra, las hidús, ajawash, rekba? Tú dices, ¿tú conoces las danzas que se hacen en la Valle del Dra? Hombre, algo conozco. No, aquí hacemos las hermas, vente a casa y te tomamos un té, y me empiezan a enseñarme grabaciones. Y es como una señal, para ellos, es su señal de identidad como grupo, ¿no? Y cada tribu tiene uno o dos o tres, varios grupos en los que se dedican a mantener sus tradiciones. Tradiciones las que además, como os decía, sirven de transmisión oral de la historia de esa tribu. Y que generalmente en la historia siempre hay episodios bastante negros, ¿no? Porque hasta hace muy poco han estado en conflicto. Otra cosa fundamental, porque hablábamos de oasis, hablábamos de ríos, es la geografía. Porque para entender dónde estaban esos oasis hay que entender dónde estaban los valles y qué montañas los generaban. Y no solamente eso, sino que encima las cordilleras, diferentes cordilleras que hay montañosas, dejan unos pasos que me decían eso eran para las caravanas. Y yo, ¿qué caravana? Porque os he hablado, el puntito ese fue el primer sitio donde fui, que se llama Tirmart. Y quedaros con ese nombre porque lo veremos al final de él. Y las otras dos líneas se corresponden con dos valles, el Valle del Dra y el Valle del Sis, que son palmerales de casi 200 kilómetros. En realidad, esos tres puntos estaban en una zona de paso de las caravanas que iban hacia el norte, dependiendo de la dinastía, unas pasaban por Marrakech y otras pasaban por Fez, y pasaban por mi casa. Y después continuaban a Europa. Pero es que del sur iban hacia Mauritania y hacia Mali. Y todos esos sitios, Tirmart, Hamid y Rizani, que llegaron a ser ciudades muy importantes durante el siglo IX, prácticamente del siglo XV, ¿no? Eran, todavía hoy se les dicen, puertos saharianos, ¿no? Porque eran los últimos lugares a partir de los cuales ya no encontraba uno agua fácilmente. En un pozo, pero no encontrabas oasis, eso significa que no encontrabas agua, que no encontrabas alimentos fácilmente, que los tenías que llevar tú, ¿no? Entonces me puse a investigar sobre la ruta de las caravanas. Y hay cierta información, pero a mí me parece también algo como muy de película, como algo demasiado antiguo. Y un día me presentaron a este señor, Mokhtar, de Mohammed el-Ghizlan, de la tribu árabe Agharib. Este señor, a final del año 80, se iba andando desde Mohammed hasta Tombuctú, en el norte de Mali, recorriéndose 1000 kilómetros en unos 50 días. Y yo le he grabado 3 veces explicándome las rutas para ir a un sitio, para ir a otro, dónde se encuentra agua, si esa agua es buena o no. Un montón de anécdotas que le ha pasado. Conoce todas las plantas, conoce los animales, conoce las constelaciones. Es una persona increíble, ¿no? Y él es nómada,
Y yo como arquitecto, yo algunas veces vi algunas, se llama jaima, tiendas nómadas que están hechas con pelo de camello, porque son los instrumentos que ellos tienen, o hay otros nómadas que lo que utilizan son telas reutilizadas que parecen también instalaciones. De hecho, tengo una amiga que compró una y que le iba a colocar en un centro cultural que ya tienes en Marrakech a modo de instalación, pero está hecha por mujeres nómadas, ¿no? Que aparentemente no son artistas. Hay nómadas que no solamente se mueven, se desplazan andando y en camellos, sino que también lo hacen en todo terreno. Esto es en el antiguo Sahara, lo que era el Sahara español. Hoy en día eso está cerca de Dakhla, ¿no? A mí me llamaba la curiosidad las caravanas y dice, oye, la ruta de las caravanas, yo no puedo cruzar Argelia, ni a Mauritania, ni a Mali, porque está la frontera cerrada, pero yo conozco nómadas, yo conozco un poco el desierto, a mí lo que me gustaría hacer es una caravana. Y entonces empecé un proyecto que al final lo he terminado llamando Proyecto Cáfila. Cáfila es árabe, en árabe significa caravana. Y entonces ya he hecho, cada año hago una. La primera que hice empezó en Rizán y llegó hasta Mhamit, y después hice otra de Mhamit a Tisin y de Tisin hasta Tirmar, que era el inicio digamos, de todo esto. Al final son cerca de 1000 kilómetros lo que he andado ya, y la primera, a la que llamé Cáfila Ula, que significa la primera caravana, fue toda una experiencia. Yo iba con un nómada, también era bereber, y con 2 camellos. Y entonces íbamos con todo lo que nos hacía falta, íbamos recorriendo esa ruta, y yo iba aprendiendo no solamente cómo vive un nómada, sino también que esas rutas no son líneas inamovibles, sino que depende de muchísimos factores. Depende si hay agua en un pozo, pero también depende de si un río tiene agua, pues si tiene agua no lo puedes cruzar, tienes que hacer otro camino. Depende de multitud de cosas, ¿no? Nos encontramos con otros nómadas por el camino, sé lo que significa desviarse para conseguir agua. Todo eso, información la volqué en internet, y las fotos, el vídeo, mi diario personal, y amigos que ya me seguían u otros que no me conocían me contactaron porque les interesaba todo el tema de las caravanas, desde un punto de vista de arte contemporáneo, también de investigación histórica, pero también sociológico, porque había, por ejemplo, una socióloga italiana que quería comparar la ruta de las caravanas con la ruta que hacen hoy en día los inmigrantes. Entonces ahí tenéis el equipo de gente que empezamos a trabajar y a compartir información. La segunda caravana conseguimos cierta financiación, y por ejemplo allí a la izquierda veis a Pau Kata, que es un historiador del arte, Mohamed, que es un nómada, Ahmad Al-Fahmi, que es un sudanés que investiga las caravanas de esclavos entre Sudán y Egipto, Embark Bouchichi, que es un artista visual marroquí, y Sheikh, que era un nómada. Estaba también Heidi Bo, que es una artista holandesa, y dos nómadas más por allí, ¿no? Y a mí como arquitecto me interesaban las jaimas, pero nunca las utilizamos, porque al final siempre nos protegíamos del árbol que podíamos encontrarnos por allí, y nos quedábamos a la sombra, ¿no? Y era curioso, yo como arquitecto iba a estudiar la arquitectura y resulta que no había arquitectura, y que los nómadas las jaimas las utilizan si hay viento, es decir, tormentas de arena, o si llueve. Hace un par de meses hice otra caravana que llegó hasta Tirmart. Fueron 330 kilómetros, unos 25 kilómetros al día. Iba con 2 nómadas Arib y con 2 camellos, ¿no? A Omar. Bueno, además lo interesante es que en Marruecos los paisajes cambian enormemente, ¿no? Bueno, hasta aquí, a modo de introducción, hemos hablado rápidamente de arquitectura, de agricultura, de agua, de sociología, de danza, de música, de historia, de nomadismo, de muchos temas. Y os decía que todo eso estaba interconectado. Y ahora, ¿qué pasa con la creación contemporánea? Pues en un momento dado, con amigos de allí, del Oasis, como este que era artista, decidimos ofrecer un lugar a los artistas para que pudiesen venir a crear, basados en cada uno de estos temas, ¿no? Y por eso Tirmar, que era la puerta del desierto, era un sitio fundamental porque tiene cierto cosmopolitismo, ¿no? Pese a que estás en el desierto. Y decidimos, a raíz de unas inundaciones que hubo en noviembre de 2014, en ese oasis que quedó completamente aislado, y pese a que está a 15 kilómetros de Guelmim, que es la capital regional, durante 2 semanas la policía no envió a nadie.
Y ellos se tuvieron que organizar para, cuando se cayó una casa por culpa del agua, realojarlo, estar pendientes de si había crecidas del río o no. Y entonces mis amigos de allí me dijeron, oye, Carlos, vamos a hacer algo porque está la gente muy deprimida, vamos a hacer algo festivo para ellos. Y decidimos hacer, en un principio lo llamamos Festival Caravantirmart, y que después ha perdido el nombre de festival. Y hay una cosa, un pequeño dato que me parece importante, porque en lugar de hacer algo, un festival para la gente, decimos, no, hacemos un festival con los habitantes del oasis, ¿no? Y nos traemos artistas, al principio fueron músicos y artistas visuales, en los que les ofrecíamos 3 opciones. No teníamos dinero, nada de presupuesto, y seguimos sin tener presupuesto, ni financiación, ni nada. Y seguimos manteniendo lo mismo. ¿Vosotros queréis venir? Vale. Nos pagamos el dinero, pero lo único que os damos es un sitio para comer, dormir, y eso sí, os acompañamos y os damos información y os ponemos en contacto con la gente que sabe y os ayudamos a crear. Y podéis hacer 3 cosas. O hacéis talleres con los niños, con los adolescentes o con las mujeres, pero ojo, no por entretenerlos, sino como medio de poder introducirse en una sociedad de la que incluso los marroquíes son completamente ajenos, ¿no? Y una manera también de aprender múltiples aspectos que de otra manera sería casi imposible. La otra opción es, si sois artistas visuales, es producir algo, como no tenemos dinero, con lo que encontráis en el oasis. O, tercero, no hacéis nada. Nada significa nada. Os sentáis, habláis con la gente durante una semana, miráis, escucháis, veis, porque somos conscientes de que en una semana, si no se conoce el desierto, es imposible hacer nada. Y como no tenemos financiación, no tenemos que justificar dinero a ninguna institución, con lo cual le damos una libertad absoluta. Ya he habido artistas que han dicho, oye, Carlos, yo no puedo hacer nada, no te preocupes, ya vendrás el año que viene, cuando quieras, vienes y continúas, ¿no? Eso parece una tontería. Y muchos artistas dicen, vaya gilipollez, pero está dando unos resultados fantásticos, ¿no? En ese oasis, como era un sitio de llegada de caravanas, cuando las caravanas llegaban, si había diferentes tribus, los árabes se ponían en un sitio, los bereberes en otro, los saharauis en otro, y los esclavos se ponían en otro sitio. Todavía hoy en día, los descendientes de los esclavos, la esclavitud se abolió en Marruecos con la independencia en 1956, pero los descendientes de los esclavos que viven en Tirma y en otras regiones de Marruecos se reúnen una vez al año, sin financiación tampoco, deciden de unas semanas a otras y hacen una fiesta para ellos. Además, nosotros hemos intentado coordinarnos con ellos, pues vosotros a lo vuestro y nosotros a lo nuestro, ¿no? Y entonces hacen algunos tipos de músicas y danzas como estas, ¿no? Tengo otros vídeos de danzas contemporáneas y cuando tú estás al lado de esa gente, con las voces que tiene, con la percusión, a veces es simplemente el vestido, a veces es simplemente la música, el ritmo.
No tiene nada que ver como cuando lo vemos aquí en vídeo. A ver si esto quiere conectarse los dos altavoces. Dale. Creo que ahora sí la ha cogido. Espera que se apagó, me cago en su casa. Ahora. Os voy a poner algunos vídeos cortitos. Este era casi es el más largo. Este sí que lo he hecho yo y esto fue durante un festival en Zagora, en el Benjamín. Imaginaros cuando empecéis a ver como 15 o 20 tipos de danzas como esta, ¿no? Y yo he vivido 8 años en Lyon, he visto muchas bienales de la danza contemporánea, he tenido amigos de allí y es un tema que me apasiona. Y yo viendo algunas de estas yo decía, pero si hay algunos movimientos que son de danza contemporánea y hay algunos vestidos que tienen una plasticidad fantástica, yo les voy a enseñar esto a algunos amigos de bailarines y coreógrafos de Marruecos por si les interesa, ¿no? En Marruecos la danza contemporánea, no sé si conocéis a alguien, si en España se quejan la gente de que está fatal, imaginaros allí donde hay 4 coreógrafos, todos formados en Francia, la mayoría, y en Bélgica, pero muchos llevan ya como 5 o 10 años, bueno, muchos, casi todos ellos, han creado un primer festival en Marrakech, En Marche, hace 3 años se inició otro en Tánger, Harakat, y empiezan a formar a gente, ¿no? Y yo conocí a Miriam Yazuli, que tiene una residencia para coreógrafos y bailarines en Casablanca, que se llama Espace d'Arja. Ella ha trabajado como profesional en Francia muchos años y volvió. Por esa residencia han pasado un montón de coreógrafos japoneses, americanos, australianos. Y yo a Miriam le dije, oye Miriam, ¿tú no conoces las danzas del sur? ¿Tú no conoces? Y me decía, yo no conozco el sur, he estado 2 veces como turista y no conozco nada. Y porque estas son danzas que están consideradas como folclore puro y duro en el norte de Marruecos. Y sin embargo, son mucho más profundas de lo que la gente se piensa. Esta danza que habéis visto se llama la Guedra y que hacen las tribus saharaui y la tribu Arib. Para empezar, son las mujeres las que mandan y las que ordenan, y lo que están haciendo con las manos no es simplemente dirigir la música, es todo un sistema codificado de relaciones hombre-mujer alucinante, que puede llegar, a mí me han contado, no me han explicado exactamente, pero puede tener unas connotaciones eróticas alucinantes, ¿no? Que eso, cuando hablamos de cultura en Marruecos o en el mundo árabe y mujeres, también son saharauis, pero las tribus saharauis son tribus árabes, ¿no?
Entonces, cuando se lo propuse a Miriam, Miriam me dice, hombre, a mí me gustaría, pero ¿hay algún tipo de danza hecha por mujeres? Hay otras como esta. Yo dice, mira, está la Guedra, que precisamente en el Oasis, donde hemos empezado a hacer Caravantir Mar, hay una, de allí es una ahora cantante, antes era bailarina, que está entre las dos mejores de la cultura hassanía, ¿no? Yo a Miriam me la llevé al Oasis una primera vez, me cogí mi coche a Casablanca, la recogí y me la llevé con dos asistentes. Lison, que era una estudiante de Bellas Artes de París, hizo este vídeo, son improvisaciones. Durante una semana estuvimos descubriendo el oasis, hablando con la gente, investigando sobre la tela, que es la tela que fabrican en Mauritania y en Mali, que utilizan todas las mujeres saharauis, y que es una técnica fantástica, tiene unos diseños alucinantes. Y entonces ella, dentro de su investigación, pues, oye Carlos, nos vamos al interior del oasis y voy a hacer algo, ¿no? Y todo esto es improvisado.
Fijaros cómo después hizo otra improvisación en un muro de tierra, porque también la tierra tiene mucha significación, no solamente porque las casas se hagan, sino porque la gente se hace su casa con sus propias manos, con la tierra de su propia parcela, ¿no? Y no es lo mismo tocar esto, que vete tú a saber quién la ha hecho, que cuando eres tú el que te la ha hecho con la tierra que es de tu familia. Y también la importancia de cómo se visten las tribus, porque lo interesante en el sur de Marruecos es que vas pasando de un pueblo a otro y van pasando las tribus y van pasando la manera de vestirse, ¿no? Y cómo esa manera, esas telas pueden ser utilizadas como elemento creativo. La segunda vez... La segunda vez vino con Malika Sarra, que es una cantante de jazz, con Younes Ansan, que es un autor de teatro, y fuimos a hablar con Miriam, con Salam Janja. En el evento, cuando yo decía que había que hacer actividades con la gente de allí, Amar al-Boshrat es un bailarín de contemporáneos iraquí que llegó a Bélgica, estaba de gira, se quedó en Bélgica, estaba con una compañía y él vino y él quería hacer un taller de danza contemporánea con todos esos chavales y mujeres que veis allí, ¿no? Que fue un rato, pero cuando esos chavales, viene un bailarín, viene otro, viene un músico, viene un videoartista, al final van cambiando, ¿no? Y al igual que ese instrumento de música venía de Mauritania, hay una cosa que es alucinante para lo que sirve también una caravana, ¿no? Mis amigos del sur me dicen que ellos se sienten culturalmente mucho más cercanos a Mali y Mauritania que a Rabat o a Casablanca. Y eso que están a 1500 kilómetros atravesando un desierto. Eso en Rabat y en Casablanca no lo entienden. Cuando uno investiga sobre caravanas, entiende que las caravanas no eran un elemento, eran un elemento de conexión como puede ser hoy en día el metro a escala pequeñita o las autopistas, ¿no? Y se produce un trasvase de información, de conocimiento económico, de todo. Estos son chavales del Oasis. Y esto era las fiestas que hacíamos una de estas noches durante el evento, ¿no? Esto es música más relacionada con Mali. Si algunos conocíais el grupo Tinariwen,
que es como le llaman los Rolling Stones del desierto. Mali es la cuna del blues y hay cantantes, músicos tradicionales como fueron Ali Farka Touré, pero la música del desierto contemporánea es esta, y los grupos de música anglosajones vienen todos, sobre todo a esos festivales de Mali, para este tipo de música, pero es que ese tipo de música es la que hay, lo que ellos llaman la orilla norte del desierto y la orilla sur del desierto, gracias a las conexiones con las caravanas. Cuando yo grabé ese vídeo y vi que estaban otra vez haciendo percusión con el vaso, yo no lo entendí, la verdad. Yo dije, bueno, eso es alguien que está dando por saco. Cuando hice una caravana y estábamos en las dunas y se pusieron los nómadas a cantar, claro, en la arena no tienen paz de percusión, pero el vaso de té se lo llevan todos para el té, con lo cual si yo no hubiese hecho esa caravana, yo no hubiese entendido la importancia que puede llegar a tener un objeto que se utiliza para una cosa y que puede servir también para hacer música, que es lo que ellos hacen, que es aprovechar y utilizarlo todo, ¿no? Hay una música y nosotros algunas veces proponemos a músicos que vengan, como Morad Belwedi, que es un multiinstrumentista y que es una persona, ahora ya bastante conocido en Marruecos, pero en 2016 muy pocos lo conocían. Y os quiero hablar de él porque él no tenía dinero y él vino, dio talleres a los jóvenes del oasis y también de las ciudades que venían, porque se enteraron que había actividades. Y él, que es originario de un oasis, aunque se ha criado al lado de Rabat, en Salé, él decía que él tiene una especie de compromiso, de obligación con esa gente que está tan alejados que no tienen la oportunidad de acceder a un conservatorio o a clases de música o de danza, ¿no? Y entonces él toca como 40 instrumentos. Después, el que quiera, le doy la dirección de su Facebook o de su canal de YouTube y es alucinante lo que hace, ¿no? بالنسبه للزاكورد بالنسبه للريتم لا كومباني اللي كيكون عندك اللور هما كيجعلوا هاد القضيه مزيان. وتقدر ملي كتبدا كورده وحده تطلع من حاجه وتسدها. عرف ان الصباعات فيهم بزاف ديال الحوايج زوينين، جا تقدر دير غير هكا هذا شحال عطى من صوت بزاف ديال الاصوات. الا درتيها بصبع واحد ما تعطيك لا خايبه، ما الا درناها Morad, yo le pregunté un día, oye, ¿tú eres ¿de qué tribu eres? Y digo, no, mi tribu no es de aquí. Mi familia me llegó en el siglo XVIII con caravanas a Marruecos desde el Yemen. Y eso para mí significa que yo no solamente soy un marroquí, sino que yo tengo una herencia, no solamente de Yemen, sino de todos los países donde mis padres fueron atravesando y que no atravesaron del tirón, sino que se fueron quedando. Con lo cual yo intento utilizar los instrumentos contemporáneos y tradicionales, pero para llevarlos más allá, ¿no? Y él lo tiene convencido. Él, bueno, vino, dio un concierto con el Gembri, hizo talleres, hizo vídeos con unas fotógrafas y con el bailarín iraquí, después hizo otras cosas con otros artistas. Con él fue realmente alucinante. Vale.
Muchas veces nos quejamos de que no tenemos dinero para hacer cosas. Nosotros ya llevamos 4 ediciones sin ningún tipo de financiación. No teníamos dinero para un escenario, pues no hay escenario. Y además preferíamos buscar un sitio que cuando la gente hiciera fotos se supiera que estamos en un oasis y no en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Con lo cual, de un problema hacíamos o intentábamos hacer una virtud, ¿no? Otro caso bastante peculiar es Claudia Triozzi. Claudia es una italiana que lleva 30 años viviendo en París y ella en teoría iba a hacer una residencia en Casablanca, en la residencia de Miriam Jasoli, porque tenía un encargo del Centro Nacional de la Coreografía en Francia. Y ella había empezado, se llamaba por una tesis vivante, una tesis viva. Y cuando Miriam le habló la posibilidad de venir con un chalao de Ceuta en su coche a un oasis y contarle cómo eran las viviendas ecológicas, ella me contactó que si yo la llevaba, yo la llevaba, y ella venía nada más que con la idea de la construcción ecológica. Yo le dije, mira Claudia, vente conmigo al oasis, llegamos allí, yo te presento a mis amigos con los que organizamos cosas y después ya veremos a ver sobre lo que trabajan, ¿no? Y al final, bueno, vino 2 veces, estuvo grabando, porque ella era bailarina, coreógrafa y después se dirigió hacia el teatro y la performance, ¿no? Entonces grabó entrevistas a mujeres de allí, grabó a gente construyendo, a mujeres haciendo pan en los hornos tradicionales, y en un momento dado ella se dio cuenta de que le interesaba cómo se construía, pero también le interesaba sobre todo cómo los niños, las mujeres, ocupaban un espacio de una vivienda, ya fuera en una habitación o ya fuera en el patio, simplemente moviéndose, ¿no? Ha venido 2 veces, ella es profesora en la Escuela de Bellas Artes de Paris-Cergy, hasta tal punto, ella después estuvo en los laboratorios de Aubervilliers y hizo una presentación del trabajo que hizo en Tirma, y en una entrevista que está colgada en internet le decían, pero ¿por qué te vas a Marruecos? ¿Y por qué te vas al sur, a un oasis, a Tirma? Y ella decía, en Francia más de uno debiera pensarse lo que significa un centro de creación alternativa. Porque no por poner alternativo significa que es alternativo. Y ella, pese a las dificultades, hombre, ella tenía algo de dinero del encargo que tenía, ¿no? Pero se dio cuenta de que allí, donde no hay una tradición de danza contemporánea, ella podía crear, ¿no? En mes de abril viene con 7 alumnos de Paris-Cergy y me ha pedido que yo vaya con alumnos míos de la Escuela de Bellas Artes de Tetuán, que es la única que pertenece al Ministerio de Cultura en Marruecos, de donde salieron esos otros 2 artistas que os puse al principio, ¿no? Ella presenta este vídeo como una especie de tráiler de lo que es su investigación, ¿no? Y que está más relacionada con la performance.
nos ayudaba con el evento y ella se preocupaba, Claudia quería hacer un taller con los niños. Y entonces ella se preocupaba de ir a buscar a los niños a las casas, de traerlos, de controlarlos que no se desmadraran, de traducirles un poco porque ella hablaba un poco de francés, pero cuando ella vio lo que hacía le dijo, oye Claudia, que a mí esto me gusta, que yo quiero hacer algo, ¿no? Y entonces ella le incluyó. Y ella decía que siempre le había gustado la danza y el teatro, que estaba un poco cansada de las danzas tradicionales que hacían allí y que para ella era algo nuevo, ¿no? Algunos nos preguntan también que todo esto que hacemos, ¿para qué sirve? ¿Habéis visto al niño que ha salido en bicicleta? Sufian. Sufian es del Oasis y la madre, que es marroquí, pero no es de allí, se ha criado en Suiza. La madre Bushra, ella empezó organizando el festival con nosotros, ¿no? Y por motivos de salud del niño, con una alergia, se han tenido que ir a vivir a París. Ese vídeo es del 2016. Sufian desde el año pasado está en el Conservatorio de Danza de París, no sé en cuál de ellos, ¿no? Pero él desde que conoció a Claudia, cuando llegó a París, mamá, yo quiero bailar, ¿no? Y él dice, de vez en cuando me dice la madre, oye, que dice Sufian, que no os olvidéis de él, ¿eh? Que cuando él sea un gran bailarín, él va a venir, quiere que lo invitemos al festival que ahora va en Tirmas, ¿no? Hay otros temas, como por ejemplo, os comentabas el agua, la importancia del agua. Hay un artista, Rachid Ouni, que había venido ya un par de veces, de Marrakech, y él hizo esta instalación, que puede ser una instalación que uno ve en un museo, con un vídeo que hay arriba a la derecha, y él hizo ese cubo de agua que veis ahí, es una clepsidra. La clepsidra es un reloj de agua y es la manera, el instrumento que la gente tenía antes de los relojes para poder controlar cuánto tiempo de riego tiene cada familia. Y simplemente es un cubo de agua con un bol que tiene un agujero, el tiempo que tarda en hundirse es una unidad de tiempo. Eso, utilizamos una casa abandonada en el Oasis para que los artistas pudieran trabajar y montar algo. Y el problema, eso era una habitación de una casa, no era un museo. Y yo pasaba por allí y me encontraba con Hamza y con Mohamed, que estaban allí sentados, cogiendo el bol, hundiéndolo, mirándolo, pero en otra ocasión estaba Halima Bardit, que además después se me puso a explicar cómo anotaban cada unidad haciéndole un nudo a las hojas de las palmeras, ¿no? Y empezamos a hablar, nos dimos cuenta de cuál es la relación que hay entre un artista contemporáneo y la sociedad. Porque yo no sé vosotros si habéis escuchado, pero hay muchos gilipollas sueltos, por decirlo así, que dicen, no, yo soy contemporáneo y ese si no le ha gustado es porque no entiende nada, ¿no? Yo cuando hablo con amigos, músicos, bailarines, gente de teatro, más o menos todos coincidimos. Cuando es contemporáneo, si es bueno, le gusta al que no se ha entendido. Y cuando no lo entiende, pues muchos buscan excusas, hablando con un lenguaje que nadie entiende, ni ellos mismos, para dársela como más interesante, ¿no? Como justificar lo injustificable. El artista hizo aquí una instalación interactiva y no hacía falta explicar absolutamente nada, ¿no? Y es un tema que hemos ido desarrollando después. Continuando con el tema del agua, Francesca Masuero, que es una comisaria de arte, y Shama Naider, que es una artista palestina, vinieron porque Francesca desarrolla un proyecto muy interesante, Kanat, sobre agua, donde coloca a arquitectos, sociólogos, ingenieros, artistas, a trabajar sobre múltiples puntos de vista sobre el agua. Yo participo, digamos, en esa plataforma y querían venir a Tirmas porque yo os comentaba que Tirmas era muy importante y que al menos desde el siglo IX los arqueólogos han demostrado que ahí había una ciudad que estaba conectada con ciudades en Mauritania. ¿Pero por qué iba la gente ahí? Precisamente por ese manantial. Es un manantial que en el último siglo siempre ha tenido agua, en invierno o en verano. Y es un manantial que los nómadas saben que cuando uno va allí, da igual la época del año, siempre van a encontrar agua. Y yo eso lo sé porque cuando he ido, lo importante que es, porque cuando he ido andando con los nómadas, me decían, oye Carlos, nos tenemos que desviar a ver si en ese pozo hay agua porque en el anterior no ha habido, ¿no? Y saber que hay un sitio que siempre hay agua es una referencia bastante válida. Y de hecho hoy en día los rebaños de camellos los siguen llevando allí. En este caso son 200 camellos que llegaron allí una mañana a beber. Es un espectáculo alucinante. Y la artista que ve ahí, Heidi Vogels, de Ámsterdam, ella llevaba años investigando sobre los jardines de Fez. Tiene un proyecto que se llama Garden of Fez, que tiene una página web.
Y ella investiga pues, esos pequeños jardines, esos patios con 2 árboles que hay en la Medina, en un espacio tan denso. Yo le decía, oye Heidi, ¿por qué no vienes al oasis? Porque es completamente lo opuesto a lo que tú estás trabajando. Allí es una masa con pequeñas zonas verdes, aquí al revés, aquí una gran zona verde con pequeñas masas construidas. Actualmente ha venido ya 3 o 4 veces y actualmente está desarrollando un proyecto que se llama Garden Collective, donde pone en relación los espacios verdes de Ámsterdam, Fez, Marrakech y Tirmart. Como los nómadas siguen viniendo a este oasis, a los alrededores de este oasis, pues nosotros aprovechamos la ocasión para ir a encontrarnos con esos nómadas, a comer con ellos, a dormir con ellos y hacer multitud de cosas, ¿no? El otro artista que veis es Gilles Aubry, suizo, que vive en Berlín. Los dos no se conocían y a partir de ahí empezaron una colaboración artística. Y él vino porque él es artista sonoro y había empezado a investigar a partir de las grabaciones que hizo. ¿Vosotros conocéis a Paul Bowles? Un escritor americano de Tánger, que fue muy conocido. Hay una película que os recomiendo, El cielo protector, de Bernardo Bertolucci, que yo al principio no le di mucha importancia, hasta que yo fui al desierto y me di cuenta que esa película estaba hecha por alguien que conocía el desierto y Marruecos de una manera alucinante. Y es que Paul Bowles, aparte todo el mundo lo conoce como escritor, antes que escritor fue músico. Y en los años 50, con una beca de la Fundación Rockefeller, se recorrió todo Marruecos haciendo grabaciones sonoras de todas esas danzas y cánticos de todas las tribus de Marruecos. Y que ahora están digitalizadas por la delegación americana y por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y Gilles empezó a tirar del hilo y el problema que él tenía es que ir a grabar a las mujeres que cantan en Marruecos siendo extranjero, como que no. Y como le habían hablado que había una pandilla de chalaos que hacían cosas raras en el oasis, oye, igual ellos me ayudan, ¿no? Él fue músico. Y esa noche con los nómadas, él cogió la flauta y fue incapaz de sacar una sola nota. Y cogió el nómada y dice, trae para acá que tú no sabes nada, ¿no? Y el nómada se puso a tocar y nos quedamos todos alucinados, ¿no? Y al final nos encontramos con un grupo de mujeres al lado del oasis, que era además de más al sur todavía, con Heidi con una cámara de 16 milímetros y con Gilles. Y la estrategia que tuvimos que desarrollar para acercarnos a ella y que nos dejaran grabar, o sea, alguien que no conozca Marruecos, o sea, los que conocen Marruecos nos preguntan, ¿cómo habéis conseguido que os dejen grabar? Ha habido que tomar mucho té con ellas, ha habido que comer con ellas, ha habido que explicarles. No era yo el que lo hacía, era mi amigo del oasis, Ahmed, el que lo hacía. Pero, porque nos preguntaban, ¿y eso qué es? ¿Para la tele? ¿Para un documental? ¿Para una película? Ahora, explicarle que no, que es para una videoinstalación de arte contemporánea. ¿Cómo le explicáis eso a una mujer? Y además en un dialecto que era bastante complicado. Les dijimos que era para un evento que organizábamos 2 meses después. Entonces ellas vinieron y le hicieron un pase específico para ella. Entonces ya se veían allí, el artista sonoro cogía las grabaciones, ya la había tratado antes, pero después en directo también las trataba. Y hubo ahí, yo tengo un vídeo colgado en YouTube con la conversación que hubo entre los dos artistas y las mujeres. No fue fácil, ¿no? Lo que fue alucinante es que cuando ya se fueron, yo las llevé a Gelmín en mi coche y al día siguiente me llaman, un amigo me traduce y me dice, oye Carlos, que es Miriam, una de las mujeres que vino ayer, que le has encantado, que la próxima vez que vengan Gilles y Heidi, como tiene su número, que le llaméis por teléfono, ellos dicen en qué campo están trabajando y que vengan otra vez y que se pongan a grabar, ¿no? Pero es que después, al día siguiente, en mitad del oasis, con un público que no es nada entendido, entre comillas, os voy a poner solamente, no sé, hay 3 o 4 minutos.
programa que duró 25 minutos, ¿a que no sabéis de qué me acordé yo? Del Teatro Real de aquí de Madrid. ¿Por qué? Yo me fui una vez con Adolfo a ver una ópera de José María Sánchez Verdú, con libreto de Goiti Solo, Bailaba Gelabert. Yo he visto en esa ópera, con música electrónica y música contemporánea electrónica, la gente se iba del Teatro Real. La gente pataleaba en el Teatro Real. La gente decía, fuera, eso no es ópera. De ahí la gente no se fue. Y algunos podían haberse ido tranquilamente. No se fue, entre otras cosas, porque reconocían lo que había. Había mujeres que conocían, estaban cánticos de la guedra, estaban los cánticos de las ranas del manantial, de los animales. O sea, eran todos elementos que estaban tratados de una manera, pero para ellos era algo de ellos, ¿no? Y eso es lo bueno que tiene cuando tú traes a un artista y se viene varias veces a tomar por saco, en condiciones que no son las más óptimas, pero tienen una curiosidad y un interés por poder crear. Gilles Aubry, no sé si conocéis vosotros, documenta, dentro del arte contemporáneo está la Bienal de Venecia, pero incluso por encima de la Bienal de Venecia está documenta, como el evento de arte contemporáneo más importante casi del mundo. Él participa en el último documenta. Y él ahora, cuando expone por todo el mundo, habla de Tierma, y además ha colaborado con un montón de artistas. En cuanto a esa confrontación, yo había escrito un texto para explicar lo que hacíamos y que para intentar acercar el arte contemporáneo o la cultura contemporánea a una sociedad, lo mejor era confrontar a artistas contemporáneos con los habitantes, ¿no? Y además en el desierto, porque aquí en Madrid es más complicado, ¿no? Pero en el desierto, que todo el mundo viene con la idea de que es peligroso, de que uno se puede perder, que puede morir de sed, que le puede morder de una serpiente, cuando tú te propones en manos de alguien y que te crees que tu vida, y que en ciertas ocasiones puede ser así, depende de él, y cuando tú trabajas con él, tienes que adaptarte a su lenguaje. Que no porque un lenguaje utilice un tipo de palabra menos teórica, menos técnica, no significa que lo que tú estás proponiendo es más interesante o menos interesante, ¿no? Pero esa confrontación hace, yo escribía que el artista contemporáneo está obligado a no sé la palabra en francés, no en español, a quitarse esa armadura intelectual que muchas veces utilizamos para separarnos de gente que aparentemente no sabe nada, cuando en muchas ocasiones, como ocurre aquí, y por la experiencia ya de 5 años, sabemos que aprenden cada uno de otro. El Rami Abelabel a la derecha, a la izquierda Halima Bardit, que es del Oasis, una cooperativa de mujeres, estuvieron trabajando juntas porque Halima tiene una cooperativa que hace jaimas, tiendas tradicionales y también alfombras, y ellas estuvieron trabajando sobre los motivos que veis ahí en las paredes, que están basados no en tatuajes, sino en lo que encuentran en el Oasis. Ahora paso ya más rápidamente, obras que han ido haciendo. Mohamed Arjal, ese primer artista que me llevó, con ropa abandonada de casas abandonadas. Teniendo en cuenta que él, y esa es una pequeña, gran diferencia de un artista en Marruecos que quiere ser artista, pero porque quiere ser artista, no de uno, yo voy a estudiar esto, bueno, a ver si me gusta, ¿no? Mohamed Arjal, en su ciudad, en Guelmim, no había el bachillerato artístico, había técnico. Él quería ser artista desde muy pequeño. Entonces suspendió el examen de acceso a la universidad, lo suspendió por 2 veces. Y ya no tenía más opciones de acceder a la universidad. Y dijo, yo quiero ser artista, si no lo puedo hacer en Marruecos, me voy a España. El padre tiene una tienda, yo estaba en su casa, no es que le sobre el dinero, pero no tienen dinero, le robó dinero a los padres, cogió una patera en Tam-Tam y cruzó hasta las Islas Canarias. Las Islas Canarias lo cogió la Guardia Civil, lo llevó a un centro de detención, de allí lo enviaron a Almería, de Almería a Nador, y en Nador la policía marroquí, vete para tu casa. Y yo, tío, Nador, el del MIM está a 2.000 kilómetros, ¿cómo me voy yo? Ese es tu problema, que no tengo dinero, ese es tu problema. Al final un comerciante de Nador le dejó dinero, ¿no? Pero cuando llegó a Guelmim, su idea era, yo me voy otra vez en patera, yo quiero ser artista. Un profesor suyo del instituto le dijo, mira, Mohamed, vamos a llegar a un acuerdo. Si yo consigo que te den una tercera oportunidad para pasar el examen de acceso a la universidad, tú te vas a un internado que hay a un oasis cerca de tu ciudad, Tirmart, y aunque seas técnico en artístico, me da igual que no te guste la matemática y física, tú sacas el bachillerato. Se fue a Tirmart,
se sacó el bachillerato y en las pruebas de acceso a la Escuela de Bellas Artes de Tetuán todos le decían, no, no merece la pena que vayas allí a pasar las pruebas de acceso, allí son todos artistas, tú eres un pequeño hombre aquí del desierto, yo quiero ir, sacó el número 1. Hoy en día uno de los mejores artistas contemporáneos de Marruecos y tiene un cómic hecho con un artista francés sobre su aventura de cruzar en patera y de su necesidad vital de ser artista, ¿no? Y para mí, cuando dice que es artista, este es artista de los pies a la cabeza, ¿no? Esa casa que utilizamos, que estaba abandonada, gracias a la información que colgábamos en las redes sociales, hubo una persona originaria de Tirmar, pero que vivía en Marrakech, que cuando lo vio todo lo que hacíamos, nos dio dinero, toma, 1.000 euros, y con ese dinero durante un año alquilamos esa casa y se convirtió en un centro cultural, donde los jóvenes iban a hacer música, pero también hubo una compañía de teatro de Berlín que vieron lo que habíamos hecho y quisieron venir con jóvenes alemanes para desarrollar una obra de teatro que estuvieron ensayando ahí y que después estuvieron de gira en diversas ciudades marroquíes e incluso también en Berlín, ¿no? Que son consecuencias de cuando uno hace actividades y las da a conocer. Hay otro artista interesantísimo, Mohamed El Madawi, que él dice, no, yo no voy a hacer nada, yo voy a poner los elementos para que sea el oasis el que haga la obra de arte. Él colgó una tela, colgó ese rotulador y ahora dejó que el viento se dedicara con el movimiento de la tela y del rotulador a hacer esa obra, ¿no? Otros como Envar Boucheche, que había venido a la caravana, en una de las casas que nos habían dejado, como había multitud de capas de cal, él dijo, no, yo voy a sacar un testimonio de la historia de esta casa, y entonces lo arrancó con un producto plástico y lo colgó en una habitación que estaba hecha polvo, y ahí está. O sea, artistas que vienen, que hacen instalaciones que las dejan allí. Vamos, yo sé que hay gente, hay galeristas que pagarían 10.000 euros por esa obra. Y ahí está. Y hay una cosa importantísima, uno hace arte, ¿para qué? ¿Para vender o por hacer arte? Uno puede hacer arte y venderlo, pero si lo hace simplemente por pensar cuánto dinero voy a ganar, yo creo que corres el peligro de que al final pienses en el dinero y no pienses en el arte. Hasna El Warga, una fotógrafa de la Escuela de Cine de Marrakech, estuvo haciendo un taller de fotografía. Y entonces ella le preguntaba a los niños, oye, ¿vosotros sacáis fotos del oasis con vuestros teléfonos o el de vuestro hermano, vuestros padres? Y digo, sí, ¿me podéis enseñar los sitios donde saquéis las fotos? Pero ahora os voy a dejar mi cámara buena para que la hagáis, ¿no? Y para ella era una manera de descubrir el oasis y ver cuáles eran los mejores sitios que de otra manera no podía hacer. O la Isla Gida, que cuando al final estás conviviendo varias semanas con niños, porque al final con los niños, hombre, no diré que hacer lo que te dé la gana, ¿no? Pero no es lo mismo la visión que tiene el niño hacia un turista que hacia alguien que viene, ¿no? O cuando Marion Licrivan, una actriz y directora de teatro, ella quiso venir para hacer un taller de cine, para explicarle al niño qué consiste el cine. Primer día hizo un taller sobre el casting, cómo se hace un casting. Al día siguiente me dice, Carlos, yo paro esto. ¿Qué me dices, madre? No, voy a pasar directamente, voy a hacer un cortometraje con los niños. Porque los niños... Ese fue el siguiente día, vinieron con una historia, vinieron vestidos, vinieron con la escenografía, ella se quedó alucinada y ahora seguramente este año venga y está buscando dinero de una productora francesa para hacer un corto donde la idea y todo lo han desarrollado los niños. Usama, al año siguiente, iba con la artista palestina y la investigadora italiana, estábamos sentados y la italiana saca su cámara de fotos y Usama está así de pie. Y mira a Francesca y digo, ¿qué quiere hacer una foto? Digo, no, yo quiero hacer un vídeo. ¿Qué? Y el tío cogió, claro, es que el tío había hecho ya un taller de cine con Marion, ¿no? Al principio empezábamos en esa casa que habíamos enseñado, teníamos como miedo a sacar el arte contemporáneo al oasis, pero poco a poco lo hemos ido haciendo hasta el punto que hay un artista, Nina Goteibi, que dijo, no, yo me voy fuera del oasis. Dentro de un proyecto que él tenía a nivel nacional, él ya había escrito su nombre ahí grabados en el suelo, que lo había hecho unos meses antes, pero después nos pidió que el máximo de gente posible fuéramos y que escribiéramos nuestros nombres, ¿no? Ahí el mío que me tocó
Y ahí sigue. Y ahora se convierte en un sitio, cuando yo llevo artistas, o algunos artistas van por allí y lo llevan mis amigos, pues es un sitio, no diré turístico, pero cuando llevamos a un artista, le decimos, mira, aquí en este sitio tal artista ha hecho esto, Miriam Yasuli ha bailado en esta parcela, ¿no? Y tenemos un plano también en Google Maps con las intervenciones que han hecho, ¿no? Pero no solamente es una cuestión de intervención, es una cuestión también del encuentro que se producen entre artistas de diferentes países, de diferentes técnicas y que trabajan conjuntamente con los habitantes del oasis, ¿no? Jake Wiener, que viene otra vez este año, que trabaja con su vídeo Super 8, Hafna, que está allí, Francesca, del oasis. Y el hecho también de... Ya estoy terminando. El hecho de haber hecho las caravanas también a mí me sirve para proponerle más temas de investigación a los artistas o experiencias. Desde hace 2 años, al menos una noche, cogemos a los artistas y nos vamos fuera del oasis, andamos como 15 kilómetros, unas 3 horas, donde nos cruzamos con nómadas, nos cruzamos con rebaños de camellos, algunas veces nos vamos donde están ellos, y la experiencia de vivir en el desierto, aunque sea por un día, de dormir bajo las estrellas, les causa un impacto brutal. Este fue el año pasado, habíamos cambiado de julio a abril y se murieron de frío, pero era un valle por donde cruzaban las caravanas y por ese valle crucé yo este año para llegar a Tirma en la última caravana. Nada, 4 imágenes de los artistas que han ido pasando por Caravan Tirmar los últimos años. Y este año lo hacemos la primera semana de abril, vamos a tener al final a 12 artistas, 2 investigadores, tenemos a una coreógrafa italiana, Lucia Citerio, tenemos a una pareja, ella francesa del Conservatorio Superior de Danza de París y él de Casablanca, que no estudió en ningún conservatorio. Y vienen a descubrir el oasis, a descubrir a los nómadas y a poder crear, ¿no? Vienen después, la cineasta que viene para continuar su investigación. A mí esta es una imagen que me gusta mucho porque no se sabe quién es el artista y quién es el habitante del oasis, ¿no? Y es porque nos fuimos todos juntos a ver a los nómadas, convivíamos juntos y no hay esa distancia de yo soy artista, tú no sabes nada, tú te quedas ahí, ¿no? En fin, con todo esto, y ya para terminar, y para preguntaros, si no me preguntáis vosotros, pregunto yo. Hay dos mensajes que os quiero transmitir, ¿no? Uno, no tenéis ninguna excusa para no crear. No vale, no tengo dinero, no vale, no tengo trabajo, no vale, vivo en un sitio donde hay danza contemporánea, donde no hay cultura, donde no hay teatro. No, eso son excusas baratas. ¿Habéis visto cómo? Atención, el primer año, 2.000 euros de presupuesto, pero porque cometimos la tontería de, el segundo año fueron 1.000 y pico, el tercer año 1.000 y pico, el último año fueron 500 euros. Yo a algunos amigos españoles cuando les digo cuánto nos gastamos en hacer eso, es que no se lo creen. Y cuando yo veo que hay gente que dice, no, si no me das un presupuesto de 200.000 euros yo no puedo hacer nada. ¿Cómo que no puedes hacer nada? Las autoridades de Gelmín, que siguen sin dando dinero, nos llamaron hace 2 años para decirnos, mira, nosotros realmente no hacemos nada por la cultura. Nos gastamos todo el dinero en 3 o 4 conciertos durante el verano aquí en Gelmín, en la ciudad principal, pero el resto del año no hacemos nada. Y en los sitios pequeños no hacemos nada. El problema es que tenemos dinero, pero no sabemos qué hacer con él. Vosotros no tenéis dinero, pero sabéis qué hacer con él. Podemos trabajar conjuntamente para que desarrolléis una estrategia y un proyecto para hacer lo mismo que hacéis en Tirmar, pero en 15 oasis del desierto, de esas provincias. Al final hice una propuesta con 8 artistas que venían cada semana durante todo un año, donde a los artistas, a esta vez sí se les pagaba el viaje y la estancia, y se les obligaba, entre comillas, a que la mitad del tiempo hicieran talleres con los niños, con los jóvenes o con las mujeres, que se les pagaba, y la mitad del tiempo se dedicaban a crear. Cada uno en su campo, la danza, la música, el cine, las artes plásticas, el grafismo, lo que fuera. Por desgracia seguimos esperando a ver si la aprueban o no la aprueban, ¿no? Pero es que cuando
cuanto más lejos os vayáis, mejor. O sea, cuanto más raro sea el sitio que viváis o que conozcáis, más posibilidades hay de trabajando sobre esos elementos, o aunque os parezcan elementos que no tienen nada que ver con la creación contemporánea. Siempre se puede hacer algo de todo. El primer artista que os enseñaba, Younes Rahmon, él tiene obra en el MACBA de Barcelona, tiene obra en el Pompidou, en el Museo de Doha, de Artes Islámicos. Él podía vivir en cualquier sitio. ¿Dónde vive él? En la Medina de Tetuán. Ya no hace falta, a vosotros pasará. ¿Dónde bailas? Estoy en París. Y tú le dices, estoy en Villanueva de la Serena. ¿Qué pasa? Porque el parisino va a ser mejor bailarín que el otro. Puede bailar para una compañía, pero uno puede crear sin nada. Yo no sé, Silvia alguna vez me cuenta que hacéis trabajos de teatro, ¿no? Sobre teatro, estudios de teatro, no, o no sé. Trabajos que hacemos, ¿verdad? Histórico-artísticos, les Sí. llamamos. ¿Algunos de ellos han trabajado sobre Lepage? Sí, no, en este curso no, fue hace unos cuantos años. Yo creo que tú lo viste, ¿no? El de Lepage. No le visteis a Guille, se llamaba, un alumno. Hizo uno de Lepage muy bueno, pero tú no estabas. Y bueno, entonces de Mouawad tampoco. No, Wajid Mouawad es originario del Líbano, estuvo viviendo en Francia, pero estudió teatro en Canadá, en Montreal. Viene mucho a Madrid. Sí, este año no. Este año no ha venido. He conseguido la última obra, Tous des oiseaux. Ah, sí. Ya me habían advertido a mí. Bueno, este tío es de los mejores autores de teatro contemporáneo junto con Robert Lepage. Los dos vienen de Canadá. Viene mucho por Madrid, yo os aconsejo porque es... Él es libanés, a los 8 años se fue a Francia, en Francia lo echaron, se fue por temas de la guerra, después a los 8 años lo expulsaron de Francia porque estaba de ilegal y acabó en Canadá, donde hizo sus estudios. Ahora, curiosamente, dirige el Teatro Chatillon, me parece, en Francia, ¿no? Ahora de lo más interesante. La primera obra que él hizo se llama Littoral, yo la he visto 4 veces, 2 en Lyon y 2 aquí. Lo más interesante es la actitud que el tío tenía. El tío decía, cuando terminamos de estudiar teatro, todos mis amigos se sentaron en casa esperando a que el teléfono sonara. Y yo con un amigo mío, pero ¿quién nos va a llamar a nosotros? No nos conoce nadie. Y yo, en vez de estar esperando, en vez de agobiarse y amargarse, ¿por qué no hacemos una obra de teatro aquí en este salón? Con los elementos que tengamos aquí. Y aún hoy en día, la decoración son bolsas de basura, es una escoba, es una tabla de planchar, las cosas que él tenía en su casa. Y se ha montado una obra de teatro que ahora da vueltas por todo el mundo. Pero ahora sí, ahora tiene más medios, va haciendo más cosas, pero hacer creación contemporánea se puede hacer en cualquier sitio, ¿no? Y muchas veces es cierto de que cuando te sales un poco de lo que es normal, es difícil mantener... Porque en Marruecos últimamente, bueno, estos últimos 10 años, hay una especie de eclosión de residencias de artistas donde es relativamente sencillo conseguir financiación, sobre todo europea, pero muchas veces esa financiación europea está pensada teniendo en cuenta que es una industria cultural que viene de Europa y que tiene una serie de requisitos que al final tienes que coger los proyectos, tienes que deformarlo de tal manera que al final nosotros decimos, es que a nosotros esto no nos sirve. Hay una obra de Robert Lepage que se llama el proyecto Andersen, que trata de eso, de cómo para conseguir financiación tienes que tener en la historia a un magrebí, después tienes que tener un canadiense, después tienes a un francés, tienes que tratar un tema y tú dices, bueno, ¿cómo con todas esas condicionantes, cómo creo yo algo realmente interesante, ¿no? Y a nosotros nos pasa, al final hemos intentado en 2 ocasiones que nos financien y no lo hemos conseguido. Y me dicen, hombre, es que tendrías que modificar, tenías que adaptarte a lo que ellos piden. Digo, no me da la gana. O sea, ellos no entienden que no es lo mismo hacer estas actividades en un oasis, en el desierto, que hacerlas en Tánger o en Casablanca. No lo entienden. Es su problema, no el mío. Nosotros somos 3 o 4, pagamos 200 euros cada uno y se acabó. Los periodistas, tú los llamas. Oye, veniros, si me pagué el viaje, vengo. Digo, mira, no tengo para pagarle a los artistas, te voy a pagar a ti. Te mandamos una nota de prensa, no la vamos a publicar. Ahora sí, si estás en una ciudad, Tánger, Casablanca, lo publicas, vienes y te descuida. Hay gente que ha hecho una residencia y una exposición, aparece en Le Monde, un artículo de Le Monde. Y a partir de ahí empiezan a utilizarlo como referencia multitud de instituciones europeas que necesitan un contacto de una asociación para poder hacer proyectos conjuntamente. Nosotros al final, que les den. En definitiva,
que se puede hacer arte contemporáneo en cualquier sitio y que no solamente hay que trabajar con gente del mismo campo, sino que se puede trabajar sobre temas muy diversos y que de todo se puede sacar algo, ¿no? Preguntas. Inés. Así, siempre te preguntas. Pues nada, agradecerte, que es muy interesante, la verdad es que me mola mucho. Y entonces a mí lo que no me ha quedado muy claro, vosotros hacéis residencias a lo largo del año para artistas y luego organizáis un festival en la creación que se va haciendo a lo largo del año, o concentráis las residencias justo antes de organizar ese festival. Depende. Generalmente hacemos este encuentro de artistas una vez al año, una semana. Lo que ocurre es que hay artistas, primero, que ya llevan, como el caso del suizo, que ya había investigado, que ya había estado allí una vez y que tienen financiación de ellos mismos para poder venir, y entonces nos ponemos de acuerdo, y si yo no puedo ir, y bueno, allí están siempre mis amigos, pero generalmente a mí también me gusta ir, ¿no? Y eso hace que en ocasiones los artistas vienen fuera, digamos, de esa época. Nosotros no hacemos la residencia porque no tenemos financiación para hacer la residencia, porque todas las instituciones, si tú haces una residencia, tienes que justificar lo que ha hecho el artista. Y si el artista no hace nada... Bueno, no se- financiáis la residencia, pero sí que No. convocar, o sea, pero hacemos el acompañamiento. eso. Eso hace unos años vinieron de Edimburgo, vinieron escoceses y noruegos a Marruecos. Era sobre todo residencias relacionadas con arte contemporáneo, pero también estaba Miriam con el tema de la danza contemporánea. Ellos venían porque querían hacer un proyecto los países de la región MENA y los países escandinavos, Noruega, Suecia, no estaban todos. Pero ellos venían, ojo, no venimos aquí para deciros cómo tenéis que hacer las cosas, es al revés, venimos aquí para aprender cómo hacéis las cosas. Porque me decían, si vosotros supierais lo que significa una residencia de artistas en Edimburgo, tú llamas a la puerta, hay una señora detrás de una mesa, que de un cajón te da una llave de un apartamento, dentro de un mes me la traes. Y el artista está allí, en un sitio, sin saber qué hace, sin nadie que le cuente absolutamente nada. Nosotros, el hecho de ir allí y darle un montón de información, no solamente nosotros, sino un montón de gente que conocemos allí, es que si ellos lo tienen que hacer por su cuenta, les llevaría años de hacer. Entonces, hay mucha gente que eso no lo valora. Pues cuando yo digo que viene gente con encargos del Centro Nacional de Geografía francés, gente que está intentando documentar, gente que está en muchos sitios, y que sí que vienen, y no vienen una vez, sino 2, y 3, y 4, hombre, algo interesante estaremos haciendo, ¿no? Por eso yo soy muy crítico con la industria cultural tal y como la inmensa mayoría de los europeos lo ven, donde lo primero es la industria, es decir, el dinero, y después viene lo otro. Yo no sé vosotros si os está bien decirlo, pero yo no sé cómo os voy a ganar la vida. Pero yo como arquitecto me pasaba lo mismo, ¿eh? Y al final empecé buscándome otro trabajo, que también afortunadamente gustaba mucho, en el Ayuntamiento de Ceuta, y ahí me dediqué a hacer la arquitectura que a mí me gustaba. Y todo esto yo lo hago porque tengo otra fuente de financiación como arquitecto, y después me dedico a organizar esto, pero para mí sigue siendo, no es porque yo no soy comisario de arte, ni soy director ni de ningún festival, ni nada, yo soy alguien que aprende con la gente del desierto, que comparto con mis amigos artistas y que aprendo con ellos, porque cada vez que viene alguien que quiere aprender sobre un tema, yo estoy allí pegadito y yo escucho también y hablo, ¿no? Y es lo que me permite entender ese lugar y eso de otra manera es que si... Cuando hice el plano guía, mi hermano, que es arquitecto, me preguntaba, ¿pero quién te paga eso? 6 meses trabajando, ¿para qué? Y además no lo vas a publicar en un libro, lo cuelgas en internet para que la gente te quite las fotos. Y yo, si yo tuviera... O sea, lo que yo he aprendido ahí, que puede ser tranquilamente como si yo hubiese hecho un máster en arquitectura, en desarrollo sostenible, en sociología y en cultura. Si yo tengo que pagar el dinero para hacer todos esos másteres, hubiese costado 4 veces más y hubiese aprendido nada. Ahí yo no sé si hay un tema de intuición, para mí es un tema de curiosidad. Yo he dicho, como arquitecto me interesa la arquitectura en tierra, o sea, y ahora os puedo hablar de agricultura, de agua, de danza, de caravanas, de 200.000 cosas que aparentemente no tienen nada que ver con eso, ¿no? Simplemente es la curiosidad, que es también vosotros como artistas lo que os tiene que llevar a crear, tener curiosidad
y probar cosas. Que es lo que hacen los grandes creadores, ¿no? En vez de copiar es arriesgarse. Yo tengo una pregunta, pero no quiero monopolizar. O sea, que si alguien quiere preguntar. ¿Y cuánto tiempo lleváis con el proyecto en este Oasis? Empezamos a hacer... Yo había empezado en el 2000... Bueno, en el 2013 yo empecé a hacer talleres con artistas y con arquitectos. De hecho, tuvimos un proyecto con José Reches y con Pedro Verdallés, porque yo por aquel entonces daba clases en la Escuela de Arquitectura de Tetuán, que tiene una medina que es alucinante, clasificada como Patrimonio de la Humanidad, y yo le comenté así de, oye, ¿no apetece venir un grupito allí a Tetuán y bailar en la medina, que tiene unos espacios alucinantes? Y vine aquí, hablé con José y con Pedro, estuvimos hablando con los alumnos por aquel entonces, buscamos financiación, pero al final el Instituto Cervantes y la Embajada Española dijeron que eso les parecía demasiado contemporáneo para la medina de Tetuán. Demasiado contemporáneo para la medina de Tetuán. O sea, ellos pensaban que aquello es muy tradicional y que eso podía generar problemas, ¿no? No sé, el problema sería para ellos, ¿no? Y después me propusieron, me dijeron... Los estaban encantados, y todos los alumnos, hace muchos años. ¿Os acordáis vosotros a lo mejor? Hace bastantes... Bueno, no, es que fue un proyecto que no se realizó, pero estaban todos los alumnos de quinto y sexto, bueno... Simplemente se empezó a gestar. Después me comentaron la posibilidad de hacerlo en Ceuta, pero en Ceuta otra parte de lo mismo, ¿no? Ante esa situación, yo que tenía ganas de hacer cosas, que no, como no podía, yo me veía, me pegaba cabezazos contra la pared y digo, ahora me voy lejos. Y no tenemos financiación, pero también las autoridades pasan de nosotros, con lo cual la libertad es absoluta. No tenemos que justificar nada, hacemos lo que nos da la gana. Y ahora puedo enseñar que pese a que mucha gente se cree que es peligroso hacer algo contemporáneo en un sitio donde no están acostumbrados, pues veis el resultado, que no pasa absolutamente nada. Es que sobre eso, o sea, cuando te preguntaba cuánto tiempo llevabais en Ignacio, cuando ingresaba ahí, era para preguntarte como la relación de la gente local con el proyecto, porque bueno, se habla que los niños estaban súper entusiasmados, pero también los adultos, y también preguntarte si has notado algún cambio, porque como va sobre todo de poner en relación artistas de otros lugares y también locales con muchos aspectos culturales, no solo artísticos, sino pues también sociológicos, etcétera, de su propia cultura, si ha cambiado de alguna manera su relación con su cultura. Porque igual los jóvenes no estaban tan en contacto con cosas que se han recuperado o han tomado una nueva perspectiva de eso. Mira, el primer año los jóvenes que nos ayudaban a la hora de organizar los talleres, que se encargaban de llevarlo, se dieron cuenta de las posibilidades que tenían y decidieron hacer una asociación de scouts para organizar actividades culturales con los niños, talleres de teatro y otras historias con los niños del Oasis en los colegios, porque no había otro tipo de actividad. Os tengo que decir que Tirmar es como si fuese un suburbio de Guelmín, porque es una tribu saharaui y los gobernadores que vienen a Guelmín, está a 15 kilómetros, los tienen como casi creando un gueto, ¿no? Y es otro de los temas por los cuales a nosotros nos interesaba hacer cosas, porque si no, aquello hubiesen terminado pues como en otros sitios de Marruecos, que cada vez que entran los gendarmes los hinchan a pedradas, ¿no? Entonces ellos crearon esta asociación, se dedicaban durante el año a hacer actividades con los niños, hasta tal punto que padres de oasis cercanos empezaron a entender que había actividades educativas para los niños, empezaron a llevarlos para allá. Pero es que también de Guelmín. Entonces, o sea, poneros... No sé, imaginaros que es que estáis en Carabanchel y que hay gente que viene del barrio de Salamanca a traer los niños aquí porque hay unas actividades que en su barrio no lo hay, pues los niños empiezan a darse cuenta, los chavales empiezan a darse cuenta de que están generando interés. Cuando los artistas vienen, y no vienen una vez, sino que vienen 2, 3, 4 veces, que se hacen amigos de ellos, la relación cambia y ellos se plantean, oye, ¿y esta gente por qué vienen aquí? ¿Qué ven de interesante, no? De esas actividades, por ejemplo, hubo un año en que en los conciertos nos llegaba gente, oye, que tenemos un grupito, no te importa si tocamos mañana. Mañana tocáis vosotros 2 o 3 canciones. Es que tengo unos amigos que también cantan, pueden venir, que vengan, o sea, esto es escena abierta. Y el mejor fue una chica del Oasis
que tocó con 4 chavales de 12, 13 años de Guilmín que había conocido en uno de esos talleres. Entonces, para ellos fue un orgullo decir que habían tocado en un festival. Una cosa chiquitita. El año pasado no hicimos el festival porque no teníamos dinero, no queríamos pedir un escenario gratuito como nos habían dejado el año anterior, y nos llamaron jóvenes de Guilmín diciéndonos, no hay concierto, joder, es que estábamos esperando, porque nada más que hay 2 o 3 conciertos en verano que son para los profesionales, pero para el resto de gente no tenemos oportunidad. Y han llegado a venir gente de City Ifni, que está a 1 hora y media o 2 horas de trayecto, entonces al final se ha convertido, este año hemos dicho no, este año hacemos, aunque tengamos que pagar nosotros más dinero, hacemos conciertos, hemos sacado una convocatoria que se cumple dentro de 2 días para que grupos que no sean profesionales de jóvenes puedan venir. Y entonces hay gente que va a venir de City Ifni, gente que viene de Guilmín. Entonces, para que en un sitio que es considerado casi como un suburbio se convierta en un polo de atracción cultural para los jóvenes, ya no del oasis ni de Guilmín, sino de la provincia, el impacto que tiene para los jóvenes, o sea, yo no lo puedo cualificar, pero yo lo siento, ¿no? Y lo siento, y hay mucha otra gente de Marruecos que lo veis, joder, lo que hacéis allí, ¿no? Sin medio de ningún tipo, ¿no? A nadie, no le pagamos a nadie le pagamos nada, ¿no? Lo único que ofrecemos después es difusión. Ahora bien, como no vienen los periodistas, yo casi todas menos el vídeo de los antiguos esclavos, el resto, y los 2 de Miriam, el resto están todos hechos con mi teléfono, no con una cámara, con mi teléfono. Y está todo volcado en la página que tenemos, que ahí tenéis Caravantir Mart, es un archivo. No es una página de publicidad, es un archivo donde se pueden ver las entrevistas, donde se pueden ver las discusiones entre los artistas, con la opinión de la gente de allí. Pasa que algunos están en francés, otros en inglés, y otros están en árabe, ¿no? Porque también nosotros necesitamos, cuando alguien está interesado, ¿qué es lo que hacemos? Métete en la página web y ahí lo vas a encontrar todo, ¿no? Es muy difícil cuantificar eso requiere tiempo, pero yo cuando veis allí, bueno, Carlos, este año cuando hacemos Caravantir Mar, ¿no? Y hay gente que quiere venir de la Ayun, que está 6 horas, porque tienen familiares allí, se han enterado, quiero venir a hacer cosas. Esto requiere mucho tiempo, evidentemente, ¿no? Pero ahora cuando todos estos artistas vuelven a Berlín, se van a Ámsterdam y empiezan a hablar, en Europa se quedan sorprendidos, ¿no? Más ¿Sofía no preguntas. está? ¿Sofía? Anda, Sofía, no ha venido Brenda. Bueno, venga, pues Lucía, ya te hago una preguntita. Eres muy preguntona. Paula. Tengo que decir que... Paula sí que pregunta. Venga, Paula, ahora es tu oportunidad, habla. Esa es la más pequeña. De las pequeñas. Todo esto tiene mucho trabajo en cuanto a investigación, ¿no? Y que una creación contemporánea, yo conozco a mucha gente que, no, voy a investigar sobre esto. Investigan, leen 3 cosas en internet, en Wikipedia, y a partir de ahí se montan una película, ¿no? Esto requiere tiempo, y requiere irse allí, requiere leer, hablar con la gente, y es un esfuerzo. Eso es la gran diferencia que tenemos con Francia, que en Francia, bueno, el suizo es que está haciendo su tesis en Berlín y la universidad es que le paga un sueldo al mes y un presupuesto para viajes y para durante 2 años dedicarse a eso. Eso en España, vamos, ni en España lo vamos a tener. Pero bueno, ahí está el tema de que tú haces una tesis porque tienes que hacer una tesis o haces una tesis porque quieres hacer una tesis. Y ya si no es una obligación, entonces ya no te preocupa cuánto dinero te cuesta, cuánto dinero, cuánto esfuerzo. Porque lo digo también porque muchos artistas vienen a Marruecos, vienen una semana y ya hacen algo relacionado con Marruecos y se quedan en la superficie. Muchos ni eso, ni siquiera en la superficie, ¿no? Sobre todo en el Marruecos, donde visualmente he visto que todas las fotografías son en blanco y negro. ¿Pero cómo hace fotografías en blanco y negro? Porque es que el color puede hacer que te quedes con lo visual en lugar de quedarte con muchos otros aspectos que están detrás de esos colores, ¿no? ¿Más preguntas? Bueno, más preguntas. Aquí tenemos que se le ha dicho que era muy puntual, porque si no, Cristín. Son y 23. Bueno, una pregunta, Melissa. Sí, que te veo ahí como... No, estaba apuntando. Ya.
¿No tienes ninguna preguntilla? En las páginas web, ahí tenéis, bueno, marcha atrás, que es un poco la matriz de todo, pero también hay cuestiones relacionadas con la desertificación y con arquitectura y con otros proyectos que he hecho con exalumnos míos, que hagan Tirmart, que es la de lo que hacemos en Tirmart, y después Project Cáfila, que es la de información de las caravanas. Ahí tenéis multitud de información, de vídeos, de planos, de fotos, Si alguien quiere más información, oye, ¿y ese músico que habías puesto, o esta bailarina, o esta coreografía? Me contactáis, o a través de Silvia, o lo que sea, y yo estoy harto de dar información y de rutas, porque también mucha de la gente que hace investigación, no en el ámbito de la creación artística, pero en otros ámbitos, se lo guardan para ellos, para publicarlo o comentarlos en congresos, y para que ellos sean los únicos especialistas de ese tema, ¿no? Y yo soy completamente contrario. Yo cuelgo todo en internet, pese a que está casi todo pagado con mi propio dinero, no financiado con dinero público, pero os lo digo porque hoy en día tenemos unos medios con los que es muy fácil hacer un vídeo resultón, y no sé si sois conscientes del poder que tiene internet. El primer año en Instagram pusimos una foto y llegó un artista, Ramia, que había aparecido allí, y me dice: mira, Carlos, mira quién ha dicho que me gusta. Y Rim Fatal. ¿Y quién es Rim Fatal? Rim Fatal es la responsable de la colección de artes islámicas del Guggenheim de Nueva York. Entonces ahora tú le explicas al del Oasis y pones: mira, en Nueva York hay un museo muy importante y hay una señora que trabaja ahí que sabe que hay un sitio que se llama Tirmart donde hay artistas que hacen cosas, ¿no? Y a los políticos les dice: ¿cuánto dinero tuviese costado en publicidad que en Nueva York sepan que aquí hacemos estas cosas, ¿no? Y 25. Me callo.